Hola, ¿cómo están? ¿Saben lo que está pasando, Renato? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Le están echando la culpa a la vaca ¿Qué hizo la vaca ahora? por el calentamiento global. Dice que ellos son los culpables, pero yo creo que no. Y tenemos un especialista que nos va a explicar el por qué. Continuamos con nuestro programa y vamos a presentar al invitado del día de hoy, el ingeniero Rafael Velarde, del Grupo Novoa y Corporación Novoa del área de ganadería regenerativa. Casi se me olvida otra vez. Perdón, antes de que hable, un aplauso por favor para nuestro invitado. Tenemos público en vivo ahora. Ha venido, porque en vivo no hay nada igual. Ha venido con barra propia el ingeniero. Bueno, cuéntenos, ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo a defender a las vacas, porque definitivamente la culpa no es de la vaca, es de los malos manejos con que hemos trabajado en ganadería los últimos 100 años. Esa era la gran pregunta y es como empezamos el programa el día de hoy, ¿no? Se escucha mucho, se dice mucho. Ahora el Ecuador es que ahora todos se creen parrilleros, que ahora todos quieren comer vaquitas, que las carnecitas, que no es... Pero al final del día le están echando la culpa a las vacas. Sé que es el 24%, es un porcentaje bastante alto. Pero le están echando la culpa del cambio climático. Del cambio climático, claro, del cambio climático, de eso estamos hablando. Correcto. ¿Y qué es el cambio climático? Es que se han dañado las proporciones o se han incrementado las proporciones de CO2 y de metano en el ambiente, ¿verdad? Y ahora nos han mostrado la película que el CO2 es un enemigo, que el CO2 es el que está cambiando el clima, generando lluvias. Y realmente el carbono es un elemento imprescindible en la naturaleza. El carbono unido al hidrógeno y al oxígeno, aunque suene un poco químico, nos formula los azúcares. Los azúcares son necesarios para todos los organismos vivos, los necesitamos. Desde el suelo, los humanos, las vacas, el pasto. Entonces, vamos a conversar al respecto. La verdad que le cuento, es la primera vez que yo escucho esto de la ganadería regenerativa. ¿De qué se trata esto? ¿Nos puede explicar un poquito para la gente que no conoce este término? Yo sé que hay mucha gente especializada que lo sabe, pero la gente del común, la gente que anda en la calle, nuestros amigos taxistas, nuestros amigos comerciantes, no tienen ni idea de qué va la ganadería regenerativa. Claro, ¿no? porque lo común es la ganadería tradicional, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Donde se usan fertilizantes, se usan químicos, pero esto ya estamos hablando de otra cosa, que se está regenerando, como la misma palabra lo dice, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la ganadería regenerativa es un modelo de producción que busca imitar los procesos en la naturaleza. ¿Ya? Nos basamos en principios u objetivos, que en este caso es restaurar los ecosistemas que los hemos deteriorado, los hemos degradado por los malos manejos en ganadería, recuperar la vida del suelo y generar rentabilidad. O sea, sostenibilidad, muchas veces pensamos solo en ambiente, pero sostenibilidad tiene 3 pilares, en cualquier ámbito, en el empresarial, industrial, en el ganadero, en el agrícola. La sostenibilidad es ambiente, es economía y es la parte social, ¿verdad? Okay. Si la ganadería no es sostenible por todo lo que está pasando, el cambio climático, estamos desertificando el planeta con malos manejos ganaderos, con malos manejos de pastoreo, malos sistemas de pastoreo, efectivamente no vamos a poder sobrevivir como especie, ¿no? Entonces, la ganadería regenerativa viene a corregir eso. ¿Cuál es la diferencia entre la ganadería regenerativa y la tradicional? ¿Cuál? Perfecto. Un ejemplo básico. Ustedes son de mi época, ¿se acuerdan del vaquero Marlboro? Claro. Yo no nacía, pero puede ser. Bueno, el vaquero Marlboro, vemos un vaquero con un cigarrillo, imaginamos que atrás está el potrero y las vacas. Bueno, eso en ninguna ganadería actualmente en Estados Unidos, les aseguro, existe. Existe, ya eso ya porque nadie te va a pagar $20 la hora por estar fumándote un cigarrillo. Pero ¿cuál es el contexto para nosotros los ganaderos? Un grupo de vacas en un potrero gigante, comiendo todos los días lo mismo, el vaquero ni las cuenta ni las revisa, la vaca se come el primer día el brote, al segundo día se come el rebrote, al tercer día ya estás empezando a desertificar. ¿Por qué? Porque
si la vaca sigue en el mismo lugar y sigue comiendo, hoy día se come el pastito, mañana ¿qué come? El residuo del pastito. Se come el rebrote. Eso es el rebrote. El rebrote es la el rebrote, tierrita lo que va- viene de nuevo, de la plantita, ¿verdad? Sí. Entonces, esa vaca la mueven de ahí cuando ya el vaquero Marlboro veía que ya no había nada. Bueno, ese sistema todavía se maneja en la actualidad. La ganadería regenerativa viene a cambiar totalmente eso y el enfoque está en simplemente imitar los procesos de la naturaleza. Conversábamos un poco con Renato del tema y yo le decía, oye, ¿cómo han subsistido los animales en la sabana africana? Claro. Para los creyentes podemos decir miles de años, para los no creyentes millones de años, no vamos a discutir eso. Lo que no podemos negar es que ahí no ha habido intervención del hombre. Ahí no se han usado herbicidas, no se han usado fertilizantes, no se han usado desparasitantes. ¿Y cómo siguen funcionando a la perfección esos sistemas? Increíble. Ya, Verdad. los regenerativos, que pienso yo quizás nuestro mayor mentor o nuestro primer mentor fue un sudafricano, el doctor Alan Savory, en los años 60, se dio cuenta de esto, de cómo funcionaban los animales en la naturaleza, cómo ellos pastoreaban, cómo se mueven grupos de 20.000 o 30.000 ñúes, cebras, jirafas, elefantes, siempre van en grupo. Van comiendo, ¿verdad? Si comen, ellos van al baño, defecan, orinan, pisotean y se mueven. Comen nuevamente, defecan, orinan, pisotean y se mueven. ¿Por qué se mueven? Se mueven porque ya comieron, porque ya hicieron sus necesidades popó y ya sobre no, el pasto, ya no van a comer ahí. Ya no van a comer ahí, pero hay un elemento también que los hace moverse. Claro. Los depredadores. Los depredadores. En la ganadería regenerativa hacemos algo muy similar con el ganado, grupos grandes, áreas pequeñas, tiempos cortos. Esa es la diferencia. Grupos grandes. Hoy en día se está aplicando en el país ya este sistema de ganadería somos regenerativa. somos muy pocos, pero vamos en crecimiento. Y alrededor del mundo también estamos en crecimiento numérico. Y ustedes, Pero- como grupo, ¿enseñan a los ganaderos tradicionales o a los del sector donde ustedes tienen sus ganados Somos libro abierto. a trabajar este tipo de procesos con el ganado? Somos libro abierto. Pero déjalo que termine de contar porque es muy importante e interesante porque todo es reciclable, ¿me entiendes? O sea, es lo que conversamos. O sea, muere el animal, comes el animal, muere, se hace abono, regresas, vas y vuelve. Y es cíclico, como todo lo que pasa en la vida, ¿no? Es correcto. Cuando se rompió ese equilibrio, hablemos de los últimos 100 años tal vez en la ganadería moderna, para poner un número, se comenzaron a dejar pocos animales. Volvemos al vaquero Marlboro. Pocos animales en una gran extensión. El hombre siempre busca la comodidad. El hombre no busca lo mejor para la naturaleza. Buscamos la comodidad. El vaquero iba, veía las 4 vaquitas, veía hasta cuándo tenía comida, la movía. Eso es deforestación. Eso se llama dañar el suelo. Ese suelo no tiene materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, ya le explicamos, se forma cuando los animales defecan, orinan, pisotean. Hay vida en el suelo, microbiología en el suelo que transforma esa bosta del animal y el orine, lo transforma en materia orgánica y los microorganismos del suelo, esa materia orgánica la transforman en compost, el compost en humus. ¿Y cuál es la ventaja de que se complete ese ciclo de nutrientes? Es que el humus puede durar 100 años en el suelo. El compost puede durar hasta 2 años. Pero tú te imaginas que esa es la razón por la que todavía en la naturaleza siguen funcionando estos sistemas de pastoreo natural. Y eso estamos hablando que lo descubrieron en el año 60. ¿Lo vienen a aplicar en el Ecuador en qué año? Yo te diría que estamos moviéndonos en este mundo realmente no más de 5 años, tal vez. 5 años, Eddie, son 5 años. Sí, sí. Ahora, ¿Usted trabaja en qué área del campo? ¿En qué sector del país? O sea, ¿dónde queda? Varias haciendas. Varias ¿Dónde están haciendas ubicados los tenemos. sectores? Guayas, Los Ríos, inclusive en Cayambe, en la provincia de Pichincha. ¿Y es diferente? Es diferente ¿El es la de pastura, Guayas a Cayambe? diferente la temperatura, diferente la microbiología del suelo, la velocidad de cómo se degrada la materia orgánica, pero el principio es el mismo. ¿Por qué? Porque en Cayambe, seguramente, nosotros, ustedes saben, en América no teníamos ganado. El ganado, los bovinos no son autóctonos de América, los trajeron los españoles. Pero teníamos camélidos en la sierra, ¿verdad? Teníamos seguramente manadas de llamas, de llamingos, que ya hacían el mismo efecto.
Ah, ok. Estados Unidos no tenía bovinos, pero tenía bisontes. Y recordemos que eran millones de bisontes, que eso sí estaban hasta fotografiados cuando los colonizadores, en su idea equivocada de que iban a matar de hambre a las tribus nativas de ahí, al matar a los bisontes, acabaron con millones de bisontes. Y esos bisontes ejercían el mismo trabajo que hablamos de los animales en la sabana africana. Grupos grandes, movimiento constante, reciclaje de nutrientes, y ese ciclo no paraba nunca. Ahora, eso es de la manera natural como pasa allá. Correcto. ¿Cómo es en la ganadería regenerativa? ¿Cómo hacen ustedes para imitar ese proceso natural, digámoslo de alguna manera? Correcto. Porque obviamente si hacen algo parecido quiere decir que ya no están usando fertilizantes, que ya no están usando químicos para hacerlo lo más parecido a lo natural. Y como dice, ¿cómo es el proceso? Mueve los animales, los mueve. Bueno, los potreros que hablábamos del hombre, del vaquero Malboro, de 50 hectáreas, 100 hectáreas. Yo recuerdo que mis amigos ganaderos te hablaban con un orgullo, mis potreros de 50 hectáreas. Nosotros como haciendas empezamos a dividirlos. Le contaba a Renato, previo a esta conversación, que lo hicimos por necesidad, no porque un día amanecimos ambientalistas o algo así. Tuvimos un ingreso de animales a nuestro mejor predio de la costa, por cuestiones internas de la empresa, y nos quedamos sin comida. Y las vacas sin comida no preñan, y si no preñan no hay terneros, y si no hay terneros no tienes que vender, y si no tienes preñeces, la vaca no da leche tampoco, la vaca necesita parir para empezar a dar leche. Entonces tuvimos una debacle económica ese año, que tuvimos ese ingreso de ganado, y esto nos obligó a buscar alternativas. Entonces comenzamos a dividir esos potreros grandes según lo que había estudiado, en cambio, un francés en los años 60, un ingeniero que había estado hasta en el ejército, un señor apellido Boissin. Él descubrió que el pasto en la naturaleza necesita un tiempo de descanso para recuperarse. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo funciona la sabana? Sí, correcto. Si los animales se mueven, hay un periodo de descanso. Bueno, este francés descubrió eso, pero lo anotó y formó las famosas leyes de Boissin, que hablan del descanso, del pasto, del momento óptimo del pastoreo, del tiempo que deben estar los animales expuestos al pasto. Empezamos nosotros con eso. ¿Y cuál es la sorpresa? Tan solo con 1 año y medio, y llegamos al segundo año, al 2021, te lo digo hasta con fechas, que no solo nos recuperamos en cuanto a la nutrición de los animales, a las preñeces, a la producción, sino que hasta nos empezó a sobrar comida un poquito. Y para mayo del año siguiente, 2022, tuvimos la visita de quien es nuestro mentor realmente aquí en Ecuador en temas de ganadería regenerativa, el ingeniero Leopoldo Viteri. Él vino con gente del Centro de Investigación Tropical de Colombia, por razones y razones, los recibimos en la hacienda, vieron muy bonito todo, les explicamos lo que estábamos haciendo, les encantó cómo estábamos aplicando las leyes de Boissin, el pastoreo racional Boissin que se llama, pero ellos se quedaron con ciertas dudas y me dijeron, Rafael, que tú sigues usando herbicidas. Pero por supuesto, le digo yo, no conozco ganadería sin herbicidas. ¿Y usa fertilizante? Claro, para los potreros de leche usamos fertilizante, pero el mejor. No usamos cualquier fertilizante, usamos el mejor, el de la mejor marca. Ah, qué bien. Como dice, queriendo quedar como supuesto, chévere. Pues, yo uso el mejor bien, fertilizante. por supuesto. Soy un bacán. Es más, y de herbicidas recuerdo tanto que ya para ese momento de esa conversación, 25 años atrás, 30 años atrás, usábamos un solo herbicida. Y con ese tú controlabas todo lo que no querías ver ahí en el potrero. Al momento de esa conversación estábamos usando 5 tipos de productos para una fumigación, porque ya las plantas se hacen resistentes, las malezas se hacen resistentes y cada vez necesitas ponerle algo más. Y para las casas comerciales es un negocio redondo, ¿verdad? Como ya los productos no funcionan, dicen, no, es que no le echaste tal cosa, es que no le pusiste bien la dosis de esto, ahora necesitas algo para ponerle al agua, porque ese no era el pH adecuado. Bueno, eso nunca acaba. Y cada facturita, mejor ni les cuento. Claro. Total, nos dan ellos una recomendación. Mira, Rafael, muy bonito lo que estás haciendo, pero tú no necesitas usar nada de esos químicos ya. Explícamelo. ¿Cómo Bueno, trabajamos sin equipo? O sea, también así te ahorras es. un billete, ¿no? Ajá, acuérdate que hablamos que la sostenibilidad tenía 3 pilares. Correcto. Tú ya nombraste el tercer pilar, Que la era rentabilidad. el ahorro Correcto. económico.
Bueno, ellos nos explicaron que cómo hemos mal enseñado al ganado a comer, igualito que a los niños. ¿Qué pasa si yo ahorita te sirvo a ti, palabras de nuestro mentor, de Polo Boiteri, si yo en este momento te sirvo tu desayuno, tu almuerzo y tu merienda, en este momento, ¿qué te vas a comer, sinceramente? Chuta. Las 3 cosas se comen. Las 3 cosas. Lo que te gusta, Y lo que más me gusta. te comes... Un poquito de cada cosa. Te comes el tocinito, Sí. te comes el camaroncito, te comes la bolita del caldo de bola, los que somos guayacos, Sí. y me vas dejando la ensalada, me vas dejando un poco el arroz, me vas dejando un poco el brócoli. Exactamente lo mismo le hemos enseñado al ganado, a que él sea selectivo. Entonces, como él es selectivo y se come, si yo lo dejo ahí un mes en un potrero, 15 días en un potrero, y él solo se come lo que más le gustó, me comienza a dejar las otras especies y esas comienzan a prosperar y terminan esas otras especies que no son las más ideales, aunque ya vamos a hablar de ese tema en ganadería regenerativa, la vaca se come todo. Es decir, yo te entrego solo el desayuno para que tú te comas todo el desayuno. Eso hacemos con las vacas. Después te entrego el almuerzo y te obligo a que te comas todo el almuerzo. Y después la merienda y te enseño a que te comas toda la merienda. ¿Cómo lo hacemos? Me preguntaba Eddie. Lo hacemos con potreros en franjas. O sea, yo te delimito tu área de comida, calculándola. Los vaqueros ya lo han aprendido a hacer al ojo. Ellos no necesitan calculadora, nada. Ven que se acabó la comida, todo con cerca eléctrica, no hablamos de eso. La cerca eléctrica es la herramienta fundamental en la ganadería regenerativa. ¿Y no se electrocutan las vacas? Ya te explico. La cerca eléctrica usa alto voltaje, bajo amperaje. Es como un choque. Okay. Y aparte usa pulsaciones. Cada como que 4 la chispea segundos. nomás, como que. Cada 4 segundos. Y ahí viene un detalle interesante. La vaca, a diferencia de nosotros, a diferencia de nosotros los seres humanos, no vuelve a cometer el mismo error 2 veces. Ella toca la cerca, aprendió, tal vez lo haga una segunda vez, no lo vuelve a hacer más. Ella ya sabe que eso le va a generar una molestia, un dolor, ¿verdad? A diferencia de los seres humanos que podemos tropezar somos con la técnicos, misma como ahí le pasa eso, se ha chocado con 4 cercas eléctricas. Podemos seguir cometiendo el mismo error Oye, varias ahorita veces. que estaba contando esto, Rafael, me doy cuenta que me han hecho a mí la dieta de la vaca, mijo. Sí, ¿por qué? Sí, porque cuando me mandan la comida al trabajo, no me mandan pues el arroz, no me mandan pues así, no, me mandan la ensalada y la carnecita nomás, ¿ya? Entonces, si me mandan solo eso, tengo que comer solo eso, o como eso o no como. Entonces, me han hecho la dieta de la vaca, ahí, Bueno. ese es un secreto ahí que... La ganadería regenerativa es eso, enseñarle a la vaca, parte de eso, ¿verdad?, a que se tiene que comer todo. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Lo iniciamos al día siguiente. En la hacienda donde arrancamos esto, ahí la administradora es una mujer, imagínate. Vaquera. Ingeniera comercial, pero que ama la ganadería, Karina. Karina empezó al día siguiente con las primeras pruebas. Y recuerdo tanto el mensaje de WhatsApp, y me dice, jefe, se comieron todas las vacas. No lo podíamos creer. A ver, prueba mañana, prueba el día siguiente. Esto ya quitándole todos los pesticidas, fertilizantes y todo. Ese fue el segundo paso. Empezamos, como ya la vaca se iba a comer todo, ¿para qué voy a matar lo que en ese tiempo llamábamos maleza? ¿Verdad? ¿Y qué es maleza? Maleza es un término económico, no es un término agronómico, porque una plantita de maíz en medio de un arrozal es una maleza. Tú no la quieres ahí, Claro, ¿verdad? Claro, pero Bueno, no es maleza. nos hablaron de malezas, y si yo te digo que la vaca se come todo, dejan de existir las malezas. Existen otras especies, porque nos vendieron la idea de que hace unos 40 años atrás nos empezaron a vender pastos mejorados. ¿Qué eran los pastos mejorados? Pastos de alguna casa comercial de otro país, no probado en nuestro ambiente, no probado para nuestros sistemas de producción, y que lo único que mejoraba seguramente era el bolsillo del vendedor y de la casa comercial, porque tú en resultados no es que veas mucho. Ahora, cuando la vaca se tiene que comer todo, cuando la vaca tiene mejor condición corporal, la vaca preña, la vaca pare, no pierde su condición corporal idónea conforme ella va pasando los días en su lactancia, nos damos cuenta de que nunca necesitamos los herbicidas. Y ahí viene otra parte de la ganadería regenerativa, más interesante todavía. Esas especies, esas malezas, que ya sabemos que no son malezas, sucede que esa maleza ha tenido una florcita. Esa florcita atrae a un tipo de insecto que no lo teníamos, quizás o estaba reducido a lo mínimo posible.
ese insecto atrae a su propio depredador, que es un ave, y esa ave a su vez tiene otro depredador, y ahí nos acordamos de las cadenas tróficas en el colegio, ¿se acuerdan? Así es, claro. Sí. Bueno, imagínense que en la hacienda donde arrancamos con esto, la hacienda San Adolfo, teníamos contabilizados 3 o 4 aves. Ese era nuestro inventario de aves de esa hacienda, ¿verdad? Sí, sí. Te los puedo hasta enumerar. Imagínense que ya ahorita vamos por la especie número 13 de aves identificadas. Wow. Si han habido 13 aves, hay 13 tipos de insectos, ¿verdad? Y comienzas tú a regenerar ese ecosistema. ¿Se acuerdan que hablábamos de regenerar ¿Y dónde ecosistemas? estaban esas aves antes? Esa es la pregunta. Es- ¿Dónde estaban Claro, los insectos? El químico, los así pesticidas, es, todo eso así alejaba y es. mataba. Es Tú que matabas todo. le matas la comida al bichito. El bichito es el que atrae al pajarito. El pajarito atrae a su otro depredador. Imagínense, hace 11 años teníamos documentado un avistamiento de venados. Por un trabajador, no era un avistamiento muy claro. Solo el año pasado tuvimos 12 avistamientos de venados, diferentes zonas de la hacienda. Chuzo. Bueno, tan emocionado estaba que compramos estas cámaras de vida silvestre, que son Sí, automáticas. sí, sí, las que graban en la noche. Y para fotografiar al venado. Sucede que comenzamos a encontrar, pues, tigrillos. Ya los trabajadores, ya no solo ellos eran que nos contaban sobre los animalitos que encontraban, ya los tenemos fotografiados, tenemos guatusas, tenemos guantas, tenemos armadillos, diferentes especies de animalitos. Oye, y además de la rentabilidad y el dinero y el ahorro, ustedes no tienen idea la alegría que te da Por cuando supuesto. ves eso ya en tu ecosistema, en tu propio ecosistema, ves cómo ha regresado la naturaleza. renacido. Eso Muchas cosas te, que lo- estaban- te genera una emoción que no te la genera la rentabilidad solamente. Sí, esa era mi ¿Me, siguiente me pregunta. me puedes dar 3 o 4 cosas claves que nos ofrece la ganadería regenerativa para que la gente que se dedica al campo, los empresarios también apuesten por este modelo de producción que están haciendo ustedes? Ustedes con este ganado, ¿qué nomás hacen? Nosotros tenemos leche, carne y una raza de una carne premium, una raza japonesa. ¿Cuál es esa? ¿Qué sonó? Wagyu, W-A-G-Y-U. Es una raza japonesa. ¿Y dónde venden esa carne? Nunca la he visto. La vendemos directamente o ciertos Japón. lugares gourmet. No, todavía no exportamos, todavía estamos en mercado local, pero Dios mediante, el próximo año la meta ya es exportar. ¿Cuánto vale un corte de esos más o menos? Hay de todo precio. Los mejores cortes, $99 el kilo, pero de un kilo comen 6 personas tranquilamente. Si te Pero es pones a una carne pensar, que me imagino es espectacular. Es la carne que han de haber visto en la televisión que tiene como unas vetitas de grasa. Marmoleada, Ese que es le el dicen. marmoleo. Marmoleo. Ese El es el marmoleada. wagyu, esa que tiene mucho marmoleo. Ese o sea, es el wagyu. y ese ganado es el que es criado con esta Y técnica, ese ¿no? ganado es desarrollado, lo llevamos hasta los 350 kilos cuando entra la engordar, porque eso tiene un protocolo de engorde de esa raza. Te hablo solo de esa raza, ¿verdad? De ahí la lechería, la ganadería de carne, pasa toda su vida ya ahora en este sistema regenerativo. El guayú lo llevamos hasta los 350 kilos en este manejo sin herbicidas, sin fertilización química en los potreros, tratándolo todo de hacer lo más natural posible. Sí. Qué bueno, interesante. pregunta. Yo creo que tú eres un guayú. Haz la pregunta. Dime. Que te saltas las preguntas. Y Ah, la pregunta. Sí. A ver, ¿quieres Le que la diga pe- yo o la digas tú? No, le pediste que diga 3 puntos. Sí, 3 puntos que nos favorecen. Ok, el primero, y yo creo que es el que más atrae a cualquier productor agropecuario, la rentabilidad. Sí. Ya. Ok. Caso nuestro de la ganadería, te hablo promediando, ¿verdad? Las haciendas, estamos hablando de 17% menos en tus costos. O sea, ponle tú la cantidad en dólares que tú quieras, ese dinero ahora va a tu bolsillo. Ya no se va a las empresas de agroquímicos. Eso es bastante. En ganadería tú manejas porcentajes de rentabilidad bajos, muchos son volumen realmente. Entonces, al yo hablarte de un 17%, cuando de pronto tu rentabilidad era el 10%, o sea, te estás pegando un salto tremendo, ¿verdad? Con el ahorro. Así es. El segundo es que este mal manejo de los suelos, que no es solo con la ganadería, con la agricultura es exactamente lo mismo, quizás hasta peor, porque usas más químicos, ¿verdad? Vas a devolverle la vida a tu suelo.
tu suelo va a ser sostenible, tu producción de ganado va a ser sostenible a través del tiempo. Sostenibilidad es eso, ¿verdad? Así es mantener el recurso a través del tiempo, sin que se degrade, sin que se deteriore. Haciendas, íconos de acá de la costa, nos hemos enterado que se han vendido por la formalidad, te dicen no, que fue tema de los herederos. Mentira, las vendieron porque habían perdido su productividad. ¿Y por qué pierden la productividad? Por los temas que hemos hablado, ¿verdad? El abuso en uso de insecticidas, de herbicidas. Destruyen y sobreexplotan ese suelo. Fertilización química. Con esto, tú al ganadero le puedes decir, mira, tu suelo lo vas a ir cada vez más bien mejorando, le vas a ir devolviendo la vida, vas a utilizar cada vez menos químicos. En el caso de nosotros los ganaderos, la ganadería regenerativa también tiene mucho cuidado en el tema de desparasitantes. Hay desparasitantes que hemos usado los últimos 20 años que se mantienen activos cuando la vaca defeca en la bosta, y esa bosta, aunque tú no lo creas, ha matado la vida del suelo. Entonces, en la ganadería regenerativa tenemos cuidado hasta en eso, en el desparasitante que usamos para el ganado, porque lo que queremos que es preservar la vida del suelo, ¿verdad? Y que este suelo siga siendo productivo. Y quizás un tercer punto para los que ya nos apasionamos un poquito con el tema ambiental es ver cómo regeneras el ambiente, cómo tu hacienda deja de ser, te lo digo en primera persona, deja de ser un estrés, porque llegas al estrés de las facturas que hay que pagar de venenos, llegas al estrés de que el cobrador te está llamando, de que el crédito era 30 días y ya lleva 60, y empiezas recién a disfrutar de tu hacienda. Yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio. Sí. Estamos con el ingeniero Rafael Velarde, que nos está hablando de la ganadería regenerativa. ¿Dónde nos puede seguir, Renato, al Sostenibles? ¿Cuáles son nuestras redes? En Instagram, @sostenibles_es, y en YouTube de igual manera, @sostenibles_es. Un apasionado de la producción sostenible, Rafael. La verdad es que me quedo encantado con todo lo que he escuchado, y creo que nos hemos quedado corto de tiempo. La verdad, nos hemos pasado un poquito. Normalmente no hacemos tan largos los programas, pero... Ha estado interesante, hemos estado así embobados. Nos hemos quedado todavía debiendo, ¿no? Creo que es un gran trabajo el que está haciendo. No sé si quiere darle un mensaje a la gente que se dedica a la ganadería y lo importante que es hacer esto, ganadería. Yo quiero conocer esas vaquitas. Tú te las quieres comer, regenerativa. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Algún mensaje? Claro que sí, a mis colegas ganaderos, que saquemos el chip de lo tradicional, ¿verdad? Yo también soy agrónomo, tengo la misma formación que todos mis colegas, nos enseñaron a usar herbicida, fertilización química, y les puedo yo testificar de que en los sistemas de producción y de altas productividades podemos hacerlo sin necesidad de químicos, podemos hacerlo de manera natural, sin deteriorar, sin degradar nuestros ecosistemas ni nuestro suelo. Los invito a que perdamos quizás un poquito el pensamiento de así lo hemos hecho siempre. Claro. Es que así se ha hecho siempre y eso nos impide dar ese paso. Una vez que damos ese paso, hay que romper lo tradicional y empezar a innovar. Así es. Bueno, estuvo con nosotros Rafael Velarde, de la Corporación Novoa y Grupo Novoa, ¿no? Ahí. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Ya, que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, gracias.